Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas. Por favor, tengan precaución con personas menores de 13 años. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y una vez más, espero no la última vez, pero una vez más está conmigo Felipe Muñiz. Porque ustedes no lo pidieron y yo no tenía otra cosa más que hacer. Estamos por tercera ocasión. Sí. Bueno, por segunda, pero la tercera es la vencida. Aquí otra vez, Sí. Platicando de temas. Lo que nadie pidió, Lo pero que nadie pidió, pero la es lo único secuela que que hay. nadie quiso. Pero... Exacto. La que casualmente no va a ganar. Si la primera no ganó nada, la segunda, pues menos. Hecha con más mucho hueva. menos la tercera. ¿Cómo andas? ¿Bien? Vamos súper bien aquí. Qué bueno. Un poco cansado, ya sabes. Sí. Ya casi finalizando una semana súper cansado, que sea martes. Ya sé lo que estamos platicando. Pero pues bueno, ya. Después de los 30 todo te pesa. Sí. Hasta la panza, diría. Bueno, esa es la que más pesa, güey. Ya sé. Pues vamos a cerrar la parte teórica de los asesinos seriales. O sea, la parte que no vaya, no. Ya hablamos la vez pasada de la mataviejitas, pero nos faltaba como abordar esta última parte. Sí, quedamos ahí como inconclusos en cuanto a los temas que más o menos se querían abordar como base. Ajá. Y esta en ocasión me comentabas que íbamos a ver los perfiles, ¿no? Sí. Y bueno, en contra de lo que la gente cree, los asesinos seriales no tienen por qué ser particularmente inteligentes. O sea, pero vamos, también inteligencia, pues todo el mundo también confundimos inteligencia, ¿no? Sí, pero pues es que sí ves que se creía que eran los pinches genios. Sí, y un IQ super de Einstein y que casi. sí, hubo algunos que ya lo habíamos mencionado, pero Uh-huh. pues aquí nada más basta con que sean suficientemente discretos y adopten mínimas precauciones. Que como al final de cuentas es como algo muy básico, ¿no? Pues como por ejemplo Como el sentido común, ¿no? Ajá, sí, no, o sea, por ejemplo, todos que cuando hemos sido niños o éramos niños, ves que queríamos ocultar algo y, güey, de la creatividad, así, limpiábamos, hacíamos un chorro de cosas. Claro. Vamos, eso es como que siento lo más básico, ¿no? O sea, no le encuentro yo una capacidad extraordinaria a ocultar un cuerpo. Ok. Bueno, no es que se me haga relativamente muy fácil. Es lo más fácil, güey. Sí. Yo lo hago diario. Vamos, por ejemplo, en San Luis, pues baldíos, bueno, no quiero ofender a un sector pues, de la sociedad, ni mucho menos ¿cómo se le dice? ¿Cómo puedo decirlo? ¿Generalizar? Hacer el tema muy simple de los feminicidios. Pero pues la verdad vivimos en una sociedad donde literalmente encuentran cuerpos en todos lados. Casi, vamos, no se me haría como muy, muy complicado pensar que en alguna parte marginada, en una parte o en un lugar como boscoso o que poco habitable, lleguen y de repente pues excaven una noche y entren a un cuerpo. Pues lo que pasa es que aquí en México desgraciadamente ni excavan, güey. Ahí a la verga. Hemos llegado al absurdo ¿Sí? de que llegan, tiran el cuerpo y al día siguiente encontraron un cuerpo en el camino al Peñasco, el camino antiguo, y dices, pues lugares poco transitados, poco alumbrado, en lugares que a lo mejor, por ejemplo, si tú llegases a pensar que ahí está, pues sí, efectivamente, son lugares que, vamos, no se me, como tú dices, no se me ve como muy, no es como suficientemente pensable, o bueno, no hay como un pensamiento muy profundo para decir a ese lugar, ¿no? Claro. Bueno. Una de las ventajas que tiene el asesino en serie, ya siendo discreto y adoptando las mínimas precauciones, Uh-huh. cuentan con la ventaja de que la gente normal, pues no espera, normalizada socialmente, Uh-huh. no espera que nadie mate ancianas en un geriátrico, no espera que alguien entre a sus casas aprovechando que les invita a tomar café. Efectivamente. O sea, no esperan que su vecino, a lo mejor el que pertenece a la iglesia, pues, o a cristiana o así, pues sea peligroso, ¿no? Y esa es una de las ventajas que tienen los asesinos en serie, que se pueden mimetizar socialmente Inclusive hablando. no la facilidad de mimetizar o hacer como parte de una comunidad, ¿no?
A mí lo que me sorprende es la paciencia, ¿no? O sea, esta situación de ser como a un nivel de decir, güey, espérate, no lo voy a hacer ahorita, Ujú. pero lo estoy proyectando, ¿no? Entonces de repente es como una... Fantaseando ya. Exacto, como se nutren de esta situación que los lleva a ser cautelosos a tal grado de que esa cautela los lleva inclusive a prevenir durante meses o inclusive años. O sea, todo Sí. el proceso de decir voy a obtenerlo porque lo voy a obtener es como casi casi el pensamiento del emprendedor, ¿no? Así de que, a ver, tú proyéctalo, aunque todo el tiempo que te tome, tú da paso a pasito. Y por ejemplo, vamos, no sé si suceda en estas situaciones, si yo, por ejemplo, fuera el asesino serial, pues me nutriría del acercamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, veo a una persona que a lo mejor es mi víctima y de repente llega un punto donde ya hablarle crea en mí esa sensación de seguir como motivándome Sí. hasta el punto Sí, de hecho, esa es hacerlo. una de los momentos, digamos, en los que el asesino serial empieza a establecer la conexión de la fantasía. O Exacto. sea, si casi siempre, digo, no es que siempre pase, pero casi siempre a quien asesinan es a una persona desconocida, pero que cumple con su perfil Efectivamente. victimológico, con su fantasía, vaya. Y si en algún momento llegan a entablar alguna conversación o a incluso Intercambiar llamarse algo. cerca o algo, eso ya alimenta esa fantasía. Exacto. O Exactamente, sea, sí. lo va materializando a tal grado que, pues, vamos, en un contexto, como dices, normal, pues su fantasía ya materializada, ya como ya el clímax de lo que está Ujú. haciendo, bueno, monstruoso, como el calificativo que quieras llamarlo, pues se vuelve para ellos, Y ya no es suficiente. O sea, llega un momento en el que obviamente ya van evolucionando. va aumentando el drill, ¿cómo se dice en español? Ay, perdón, disculpa, No, yo no hablo inglés, amiga. sí, la emoción Exacto. de las sensaciones, vaya, Ujú. de La matar. motivación, o sea, todo Ajá, este éxtasis, ¿no? El ajá. éxtasis. Sí, y empieza a aumentar y sigue, hasta que ya llega un momento en el que tienen que cumplir esa fantasía, porque si no, se Ah, no, claro, o sea, por ejemplo, si volvemos al punto, tú dices, a la persona al que, pues al final de cuentas, eligen como su propia víctima, no es un cualquiera, ¿no? Es un alguien. Ajá. O sea, debe tener ciertos elementos que lo identifican. O sea, decir, esta persona, pelo rojo, o sea, características de su personalidad, lo que sea. Y cualquier acto que lo lleve a ¿cómo se le dice? Pues sí, Sí, intimidad, establecer un establecer un vínculo de alguna vínculo forma. Ajá. en la intimidad, vamos, no intimidad en lo sexual, no, sino intimidad en No, que para él, tú y yo sí, sí, sí. somos algo, ¿no? O sea, podemos empezar con me habló, me pasó su número. Entonces, esta situación, pues obviamente en él va alimentando, o en el contexto que estoy hablando, va materializando, pues su vínculo. Entonces, creo que ahí es cuando en el cine, por ejemplo, en lo que también hablábamos de esta como visualización de lo que podemos Ujú. llegar a comprender lo que sucede, este, todas esas cositas le van dando como poder. Porque de repente no sé si te has fijado que dicen, es que tú eras mi amigo, pues, güey, te di mi número. O sea, como que de repente dices, Ajá. pues un número se lo doy, bueno, vamos, no se lo das a Pero, cualquiera, pero para una persona puede simbolizar algo que para la otra es así, es que tú me lo diste, ¿no? O sea, sí, pero volvemos, ya lo habíamos platicado, ujú, con sí, la sí. interpretación de la realidad de la persona, Efectivamente. que, pues para una persona común, por decirlo de alguna forma, pues es algo común. Ujú. Y Pero para esas para él personas, es como de algo me muy lo diste, íntimo, exacto, ajá. ajá, Lo exactamente. interpretan para ellos porque, por ejemplo, inclusive suele suceder en las relaciones, ¿no? Ut, Por ejemplo, cuando estás como con una persona que tal vez ella o él o ella, quiera con una persona un teléfono, un hola en las mañanas o un hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Me contestó, para ellos ajá. es como un Sí, un peso, vínculo, un vínculo emocional y sentimental muy grande, que para otra persona puede decir, pues sí, güey, te mandé un saludo en la mañana, pero pues, un saludo normal, sí, o no, sea. y aquí hay que ver precisamente en relación a esto, o Ujú. sea, qué establecimiento de realidad tiene la persona, es decir, el asesino en serie en este caso, porque aquí también se derivan otro tipo de trastornos que pudiera llegar a tener. O sea, no nada más la parte del trastorno antisocial que ya lo Ujú. habíamos mencionado, Ok. sino la parte a lo mejor, hay un trastorno que se llama trastorno limítrofe de la personalidad, que son emociones exacerbadas, en cuanto a relaciones emocionalmente.
ya sea de pareja, ya sea filiales, etcétera, ¿no? Entonces ellos, las personas limítrofes, suelen establecer este tipo de vínculos, como tú bien lo dices, dentro de algo normal. Para ellos es muy íntimo, es algo muy importante. Es que ese es el gran problema, porque bajo su realidad es casi un de tú eres para, o sea, inclusive quiero presumir, sin conocer el tema, que llegan a entablar vínculos de propiedad. Ah, no, sí, claro. O sea, decir, eres mío. ¿Por qué? Pero dices tú, ¿pero por qué? Pues nada más te di mi número, nada más te saludé un hola. O sea, llegan a materializar estas relaciones. Eso fue lo que pasó con Jeffrey Dahmer, ya te había platicado de él. El caníbal de Milwaukee. Sí. Él empezó fantaseando de la misma forma, no con matar a la gente, como que le pertenecieran. Entonces tenía relaciones con muchachos, él era homosexual. Y cuando ellos decían, bueno, pues ya, ¿no? Pues ya me voy. Y él luego lo empezaba a tener ansiedad. ¿Cómo que ya te vas? O sea, ¿me vas a dejar ya? O sea, como que él tenía esa... Se rompía su fantasía o su realidad. Y era cuando empezaba la crisis. Ajá, y ¿por qué ya te vas? Entonces los mataba. O sea, o eres mío o no eres de nadie. No, más bien no te vayas. O sea, ya te maté, ya no te fuiste. O sea... El miedo al abandono. Entonces, exactamente. Y ya los asesinaba y era así de que pues ya no te vas. Se los comía también. Eso ya es otra cosa. Pero bueno. Entonces, vamos a revisar. Todavía no empezó. Volviendo al tema. Vamos a revisar algunas características de investigación de la perfilación criminal que van en función del asesino en serie. Ojo bien importante. Vamos a revisar solamente algunas de las más importantes porque es un chorro de información, o sea, y la verdad es que no creo que vamos a terminar, pero de por sí no. Otra vez vamos a dividir. Vamos a dividir dos partes. No, pero es que son muchas cosas que se toman en cuenta para perfilar un criminal. En este caso, vamos a hablar en particular de asesino en serie. Ok. Me basé en el libro de perfiles criminales del doctor Vicente Garrido, en la parte exclusiva de asesinos en serie, porque este libro menciona el perfil criminal de un secuestrador, el perfil criminal de un violador, de un asaltante, etc. O sea, la serialidad de cualquier delito que pueda. Digo, el libro habla de eso, pero yo nada más tomé la parte de asesinos en serie. Y también me basé en el libro de asesinos múltiples del mismo autor. Decían mis colegas de Combate Podcast que si no tienes fuentes es puro pinche chisme. La verdad. Pero bueno, entendamos por principio de intercambio que cualquier persona o cosa que entra en una escena del crimen deja algo en esta escena del crimen y también se lleva algo cuando sale de la escena del crimen. Para un perfilador, lo que se deja son sus decisiones, sus actos, un significado de lo que ha querido decir con el crimen que acaba de cometer, que son pues las huellas de comportamiento, las huellas psicológicas, ¿sí? Lo que se lleva son los efectos de lo que ha hecho en su vida, en sus emociones, en su aprendizaje y en sus costumbres y en sus miedos. Es decir, cuando un perfilador entra a una escena del crimen o empieza a revisar una escena del crimen, ve todas estas partes, las decisiones que tomó el criminal o el asesino en este caso, de elección, los actos, el significado de por qué cometió el crimen, toda la parte psicológica, las huellas psicológicas que dejó en la escena del crimen, y cuando se va de la escena del crimen, pues lo que tiene que interpretar es qué es lo que pasa en su vida, es decir, del asesino después de que cometió el crimen, o sea, que sus emociones, qué pasó, sus miedos, costumbres, o sea, todo lo que siguió después. Eso es lo que de entrada y salida se revisa, o sea, digo, no, es un principio de intercambio, se le llama, en la escena del crimen. Y bueno, cuando se entra a una escena del crimen, hay dos preguntas que se tienen que responder. La primera es una pregunta que se proyecta hacia atrás, que es ¿qué tipo de persona hizo esto? Y la otra es una pregunta que se proyecta hacia el futuro. ¿Cómo influirá esto que ha hecho en su psicología o en su estilo de vida? ¿Sí? En palabras de Vicente Garrido en su libro Perfiles Criminales, el perfil criminal o profiling es esta disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas de comportamiento en una escena de crimen con objeto de proveer información útil a la policía o a las autoridades para la captura. Esto es muy desagradable, perdón.
para la captura de un delincuente desconocido, poniendo reglas y condiciones acerca del proceder del perfilador, evitando en lo posible que se adentre en terrenos especulativos, Ok. para que se adecue cada vez más a la evidencia científica disponible. Esta parte es bien importante porque hablaba con David en la vez pasada que no es que, porque él decía que estábamos en pañales aquí en México en cuanto a perfilación criminal, no es tanto eso, sino más bien que tenemos mucha desinformación, tenemos información muy incorrecta al respecto, y entonces sí se tiende a especular mucho acerca, por ejemplo, de una escena del crimen, por, como ya lo mencionamos tú y yo, por la parte de Hollywood, literaria, etcétera. Entonces, a veces pensamos que toda esta parte especulativa de meterte en la mente del asesino y esta parte, pues es muy romantizable de exactamente. entender, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿el perfilador quién es? O sea, ¿qué perfil tendría el perfilador? ¿Cómo que qué perfil tendría? O sea, por ejemplo, ¿Qué estudios tendría? pues no tanto estudios, porque a lo mejor es una técnica que en lo personal y viendo la evolución de todas las ciencias forenses, criminalísticas, todo lo que tú quieras, pues no es una persona que digas tú, bueno, fue a la escuela y estudió perfiles psicológicos, o sea, no. O sea, al final de cuentas yo supongo que debe de haber como un proceso de la praxis, ¿no? O sea, esta práctica de, oye, voy viendo cómo va evolucionando. Sí hay, Porque en un sentido natural podría ser un psicólogo, pero sí, no cualquier psicólogo. No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, no es... perdón. Vaya. Perdóneme, adorable público, pero pues Sí. aquí tenemos... Musiquita de... 5 minutos después. No me percaté y se me moja la pinche compra. Ahí es la única que tenemos. Y es la única Si quieren hacer donaciones para una nueva computadora, no. en OnlyFans, En OnlyFans, donde salgo solamente con... Estaba platicando de eso con... Ay, Dios santo. Ya. Pero bueno, ya. Diga. Sí, se imaginaron a nuestro... La verdad, amiga. Pero si se imaginaron a nuestro adorable conductor semidesnudo, por favor, no like todavía. Likes para ver si lo motivamos para que haga videos. Y es que paguen para que mejor se tape el cabrón. O paguen para que mejor te cubra. No, el perfilador criminal sí existe una preparación académica. O sea, académica, sí, claro. Pero vamos, volvemos al punto. Es una preparación académica, en México podríamos decir posgrado. Mira, ahorita, te voy a ser bien honesto, al día de hoy ya existen licenciaturas en criminología. Bueno, claro. Licenciaturas sí, o sea, en criminología, forense y etcétera, ¿no? Pero yo la verdad es que yo apostaría, digo, esto es a título personal, por un posgrado en este caso. ¿Por qué? Porque es mucha información la que se maneja y como cualquier carrera tienes que especializarte después con un posgrado en algún seguir como un nivel canal, exactamente. Siguiendo estudiando, ¿no? O sea, sí, o preparado. Porque puedes estudiar a lo mejor la licenciatura en criminología, pero ves grosso modo todo. Okay. No te especializas, por ejemplo, después que hagas una especialidad en victimología forense, por ejemplo, o perfilación criminal, o perfilación psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo, yo soy psicólogo. Exacto. Entonces, de alguna forma, tengo la formación en términos generales de... Como base o tronco común o algo así. Sí, de una cuestión teorizada del comportamiento humano, ¿no? Pero ya el comportamiento criminal es algo diferente. Entonces, ahí a lo mejor una maestría, porque hay maestrías en criminología o en ciencias forenses, pues sí podría ser un complemento bastante bueno. Útil. Pero para un perfilador criminal, pues sí requieres de esa preparación. O sea, no es nada más que ahí por la experiencia vayas viendo qué pedo. Pues antes, pues sí, digo, naturalmente, ¿no? Pero ahorita ya hay la parte académica para estar preparado. ¿No? Sí. Porque mira, por ejemplo, me inquietaba un poquito lo que decías, donde el perfilador, pues no sé, vamos, vivimos en un México, y digo México en el sentido de que estamos plagados de Hollywood,
y de repente vemos donde, ay, sí, del perfilador llega y de repente ve Sí. cosas y empieza a interpretar y Sí, dices, está ahí. ah, qué perro, ¿no? O sea, de Y una unas bala cositas. y dijo, Ah, la huele. la Sí, huele sí, y algo, ¿no? sí, Entonces, que resulta en algunas novelas, tanto en la literatura como en el Claro. mundo de Hollywood, que de repente dices, ah, no manches, la forma en que dejó el espejo, la forma en que dejó esto, ¿Qué es lo que- automáticamente qué es lo que vamos a ver ahorita? bueno, exacto. Y en México, o de alguna u otra forma, contextualizando el tema, pues independientemente de que estudies como una carrera, y entiendo la Facultad de Derecho, hasta hace 2 años, creo, 2 o 3 años, ya no recuerdo muy bien, abrió la carrera de criminología, criminalística, la verdad no estoy como muy enterado. Pero pues de repente dices tú, a ver, pues como que para dónde va ese camino, ¿no? Ujú. Porque pues por un lado sí entiendo que pues bueno, pueden leer cualquier cosa y te puedes dar una idea, pero no hay otras como ciencias, porque por ejemplo, vuelvo al tema como de la escena del crimen, ¿no? Pues el perfilador de repente Sí, entiende el perfil, ¿no? O sea, puede tener el sí, contexto, es que... pero también debe tener como Totalmente. herramientas de otras ciencias, como que, oye, Claro. necesito verificar ¿Qué es lo que esa vamos a- madera, esas... ¿Qué me es lo estoy que- adelantando otra vez, creo. Sí, Señor, amable público, en serio, yo no leo el guión, la verdad. De repente yo nada más llegué aquí, como le digo, y no tenía nada que hacer, me invitaron. Y aunque me vea que me adelanto, en realidad no es porque lo sepa el guión, sino porque de repente mis dudas, son un poco simplistas, pero bueno. no, está Bueno. bien, no está bien, totalmente. Y sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya te adelantas al guión. Precisamente, pues las ciencias forenses tienen disciplinas dentro de las Exacto. ciencias que se toman en cuenta para establecer el perfil. O sea, como tú bien lo dices, o sea, como vemos en Hollywood, literatura, series y demás, Ujú. que entra esta persona a la escena y empieza ahí a ver y ya supo qué vergas. No, así no funciona. Vaya, sí se Sí requiere. engloba otras ciencias Claro, que él por también debe de supuesto. perfilarse. Por ejemplo, según, vamos, algo muy burdo, ¿no? Algo, perdón que te interrumpa. Sí. Algo súper común que vemos es que entra en alguna película, en la serie de Hannibal, bueno, en la serie, Bueno, en serio, ajá. que entra esta persona y empieza a ver así cómo estuvo y empieza a ver así, no, pues es que entonces aquí le dispararon. Es que empieza, eso pues sí es fantasía, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí necesitas, bueno, el perfilador o la Ujú. persona que está investigando, pues, sentar bases en las ciencias forenses, Ujú. pero no lo hace en la escena del crimen. La escena no, del crimen te ayuda, pero sí necesitas, ver la parte de, no sé, Técnica, ¿no? O sea, ya como análisis clínico. sí, o sea, ver, por ejemplo, del cuerpo, pues tienes que ver la parte, fue la palabra, de... ¿Autopsia? La autopsia, Ah, ok. tienes que ver, pues, cuál fue el tiempo, el momento en que murió. Exacto, o sea, es que, por ejemplo, es lo que te comento, en sí, como lo vimos también en los anteriores, pues esto no tiene mucho tiempo, o sea, no es como la historia misma, o sea, tendrá que a lo mucho un siglo de vida, como que empezar con, por ejemplo, con Sherlock Holmes, ¿no? O sea, la literatura lo toma como tal, pero pues en un sentido estricto, vamos, de 1800, 2 siglos, vamos, con dos siglos más o menos, Ajá. de existencia, pero de perfeccionamiento. O sea, ya nosotros como ciencia, como lo entendemos, Sí, como sí, la sí, claro. ciencia. Vaya, antes no pues, era una ciencia como No, tal. no, o sea, vamos, era una situación Una donde disciplina. llegaba Sherlock Holmes, por ejemplo, la idea absurda, pero Sherlock Holmes de sí, esto, y empezaba dentro de un contexto de evolución científica, pero por ejemplo, ahorita actualmente, pues ya vemos análisis de madera, o sea, cosas que inclusive, por ejemplo, la huella digital, qué tan importante, la sangre, ¿no? En su momento, pues, cómo analizaban la sangre, ¿no? Pero vemos que México, sí, yo ahí podría compartir la idea de David, donde pues estamos un poquito en pañales, porque pues ahorita de una escena del crimen, realmente leer a la escena del crimen la leemos como el nivel de lectura en México, ¿no? O sea, 1 libro, 2 libros al día. Hay O sea, hay una gran No, variedad. pero mira, no digo que todo el mundo sea así, pero hay mucho desinterés sobre ciertos asesinatos, ya lo decíamos también en el podcast pasado, pues a lo mejor si no es una persona que culturalmente o socialmente es muy aceptable, pues también te vale 3 kilómetros, o sea, hay muchas cosas, pero insisto, no tanto que no exista gente que no conozca o que no existan a lo mejor
las herramientas. Preparadas, O sea, sí debe haberlas. Y sí, yo creo que sí las hay. hay interés por parte. Pero vaya, lo que falta es, estamos con información incorrecta, Ujú. y desinteresados en resolver a lo mejor el crimen. Y depende del crimen, porque Ujú. a lo mejor si el crimen va escalando, como lo vimos en el episodio pasado de la Mata Viejitas, que Ujú. pues al principio es como que, Claro, el desinterés de las autoridades porque dicen, una señora más. Vamos, las estadísticas o la intervención de las estadísticas, es decir, una más, una menos, pero de repente hubo alguien que dijo, oye, como que esto ya no me cuadró porque ya, exacto, o sea, debe de haber algo. Y sí, eso también pasa en Hollywood, ¿no? De repente ven 5 cuerpos que nadie en su idea, en su psique, entendieron claro, que tenía vinculación hasta que alguien dijo, Chiron, encontré en este punto. Pero, pues también volvemos al absurdo. De repente encontraron una cosita o alguien y pues se vinculó a esas situaciones, pero después de que mataron a 5 o 6 mujeres, dices, güey, o a 5 personas que claro, dices, ¿qué onda, no? pues sí. Pero bueno, volvemos al guión. Vamos al Siempre guión. divagamos en ese sentido. La escena del crimen es bueno, este guión o este episodio es muy técnico, digo, espero, digo, para precisamente establecer ciertos, criterios Ujú. para, digo, posteriormente que estemos, hablando de más biografías de asesinos en serie, pues podamos también tener cierto, background pues sí, de algún conocimiento, vaya, que nos pueda servir, vaya. Ok, Que los está bien. conocimientos inútiles no son más que herramientas. Mire, Que aún hay no hemos veces podido. que de repente esas cosas salen de la plática y... Pero estaría chido saber, ¿no? O sea, por lo menos para platicar. Es cierto. Imagínate llegar y, oye, pues ¿dónde ocultarías un cuerpo? Vaya, para Soledad. Y que digas, pues la escena del crimen. Pues mira, la Soledad, en Soledad Sí. hay muchos lugares donde puedes, nada más llévate unos guantes, una buena Ay, pala. esto sin guantes, güey. Las uñas, amiga, las uñas. Luego se Bueno, entierran sí, las sí, uñas sí. y no vayan a estar. Bueno, ya. Cómprate unas botas para lluvia. La escena del crimen es el área en la que ha tenido lugar el acto criminal, así vil y vulgar. Ujú. Ahora, el estudio de la escena del crimen, pues es esta parte o constituye el corazón de la perfilación criminal. Se presta atención al modus operandi y a la firma del delincuente. Esto también se conoce como esta evidencia conductual, que es lo que decíamos hace poquito. Ujú. Y bueno, una definición que podríamos decir en términos generales del modus operandi es señalar la manera de comportarse de un criminal. Lo constituyen sus selecciones, no elecciones, sus selecciones y conductas por las que pretende consumar su delito. El modus operandi se refiere a el cómo del delito. Esto es diferente del porqué del delito o la motivación del delincuente. ¿Vale? Ujú. Y lo que se conoce como firma del delincuente. O sea, el porqué es la firma y el cómo es el modus operandi. Ujú. Cabe destacar que estamos hablando de un asesino en serie, ¿no? Sí. En el modus operandi se buscan conductas como de qué forma se aproximó a la víctima, el momento del día elegido para actuar, Ujú. son las seleccionadas para atacar a la víctima como arma utilizada, fuerza necesaria para controlar a la víctima, también cómo accede el sujeto a la escena del crimen y cómo abandona la escena del crimen. Todo esto forma parte también del modus operandi, las llamadas conductas de precaución, que son los actos que realiza el sujeto para evitar que la víctima se oponga a sus deseos y para que no sea reconocido o capturado por la policía. Ok. Aquí puede ser que lleve una máscara, bueno, si es que en su momento no pretende asesinar a la víctima, tapar los ojos, amenazarla con que no lo denuncie, etcétera, hablando a lo mejor de un violador, ¿no? Ujú. O un abusador. Ajá. La firma del asesino en serie constituye los rituales o conductas que revelan las fantasías de este. Ujú. Se supone que están sujetas a menor variación que los elementos del modus operandi. Ujú. Son actos como seleccionar una determinada víctima, esta es una parte de la firma, el diálogo establecido con la víctima, las acciones violentas no necesarias para controlar a la víctima, Ujú. las mutilaciones, las formas de dejar un cadáver, los actos post-mortem realizados en el cadáver, llevarse recuerdos o trofeos Exacto, de la escena sí. del crimen. Y estos, bueno, son algunos ejemplos de una firma de un asesino en serie. Ujú. En palabras de la perfiladora Patricia Brown,
en su título Killing for Sport, Inside the Mind of Serial Killers, la autora hace una crítica ante esta creencia o mito de que precisamente la firma es la marca del asesino en serie. Y cito: la firma es algo extremadamente raro, y la creencia de que es algo generalmente confunde a los investigadores de la policía y provoca que se formulen pues muchas hipótesis muy absurdas. Ujú. En teoría se trata de prestar atención a los toques añadidos que hacen del crimen algo personal para el asesino. No estoy segura de dónde está ese toque exótico en la escena del crimen cuando, por ejemplo, el asesino deja a la mujer que ha matado mediante estrangulamiento debajo de unos arbustos o ahogada en la bañera o enterrada en un parque nacional. Los tipos de firmas que vemos en las películas son siempre muy claras. Cada víctima presenta algo distinto, lo que ayuda a vincular esos casos con un asesino en particular. O sea, aquí está hablando de las películas. Ujú, sí, la romantización de Hollywood. Exactamente. Algo que es casi imposible en la vida real. ¿No sería estupendo que el asesino del pecado frito... Del pecado. Pescado frito. Sí, ¿no? Del pescado. No, digo, Del pecado dijiste, perdón, sí, perdón. sí. ¿No sería estupendo? Estoy citando. Ajá. ¿No sería estupendo que el asesino del pescado frito francés llenara la boca de sus víctimas de papas fritas? La firma se describe generalmente después de que el asesino es capturado, porque nadie conoce lo que es antes de que los homicidios hayan sido resueltos. Efectivamente. ¿Sí? Porque sí, hay un chorro de mitos con respecto a la firma de la Sí, porque, por ejemplo, bien dice, ¿no? O sea, ¿cómo sé que no es que tal, bueno, que la habitación o el lugar estaba como lo dejó? O sea, vamos, hay intervención de un cuerpo o algo así, pero ¿qué sé o cómo sé que falta algo? Sí, no sabes. No, o sea, No en realidad, pues, o sea, la víctima aleatoriamente, pues, no sabías que iba a ser asesinada, o sea, en primer instante. Vamos, Hollywood, todo lo demás, literatura, sí no dicen que es, sí, se llevó ¿cómo se llama? La prenda íntima, se llevó tal cosa, ¿no? Entonces pues, está muy fácil, ¿no? O sea, ahí como sí, que... como que dices, ay, güey. Y casualmente, en las 3 mujeres, 4 mujeres o todo lo demás, se lleva eso o se lleva vínculos y dices, bueno, sería muy Sí. fácil. Pero al final de cuentas, la escena del crimen, imagínate una mujer encontrada en un arbusto, ¿cómo sabes que le falta algo? Ajá, o sea, no, es que, o sea, volvemos a lo mismo. Sí hay, ojo, y esto no quiere decir que no haya una parte de verdad, o sea, vaya, existe, claro, existe exacto. una firma que deja Ujú. al asesino en serie regular, sí pasa eso, pero no pasa como en las películas o las series, o sea, no es así como que algo muy Evidente o algo, y, sí. y que los investigadores luego lo ven y nada. Porque eso sí genera mucha, pues genera mucha confusión en las autoridades porque a lo mejor ellos están buscando esa firma y a lo Y a lo mejor mejor ni no hay, está. exacto. Exacto, y entonces ya genera hipótesis absurdas, dice la doctora. Sí, pues sí, o sea, tiene razón, porque sí, si bien tiene un grado de certeza la parte de, o sea, sí existe una firma, Ujú. pues no es como que así, no funciona como en las películas, Ok. vaya. Ujú. Dice, la firma se compone de diversos aspectos del comportamiento susceptibles de ser analizados en la escena del crimen. Ujú. Todo aquello que no es necesario para producir el control y la muerte de la víctima debería ser registrado como firma. Por ejemplo, una muerte prolongada en el tiempo es un elemento de la firma. Si descubrimos que una persona tardó en morir y que esto fue buscado premeditadamente por el asesino, tenemos que considerarlo como parte de su firma. De la intencionalidad. Exactamente. O sea, el por qué... Pero eso no lo ves en la escena del crimen. No, claro, no. O sea, al final de cuentas, como tú bien dices, también debe de hacerse una autopsia de saber si el cuerpo cuánto tarda. O sea, todo es que es un parte del todo que, vamos, el perfilador, siendo sinceros, pues sí. Él lo hace todo, ¿no? Claro. Claro, obviamente. O sea, él se debe de apoyar en muchas ciencias. O sea, Claro, sí. esa, ¿cómo te diré? ¿Cómo se me fue ahorita la palabra? Colectividad de un conocimiento técnico. No puede ser como de, sí, estudié psicología. Sí, estudié criminología. No, güey, espérate. No, o sea, debes de conocer todo un contexto porque no sabes, ojo, no sabes cómo va a ser la escena del crimen. Claro. Porque, por ejemplo, puede ser un bosque que de repente, a ver, ahí sí, encuéntrame, donde al final de cuentas el cuerpo pudo haber sido, no Movido. modificado, sino alterado
desde una perspectiva ambiental, donde el cuerpo, por ejemplo, no es lo mismo un cuerpo encontrado en una habitación, la descomposición, o sea, todo esto, que encontrado en un parque o en un bosque donde pues, a lo mejor el proceso de descomposición es más como lento, porque es más fresco, ¿no? X, ¿no? Pero imagínate, o sea, una persona que sale de la autónoma, de la Facultad de Derecho de la Autónoma, sí, sí, ya soy criminólogo, lo que tú quieras, y de repente se sienta, no sé, ¿cómo se llama el de Hannibal Lecter, perdón? Ese fue el nombre. Bueno, no recuerdo Que ahorita. se sienta la gente Starling de que... Sí, algo así como que, oh, claro, un feminicidio. ¿Y por qué es un feminicidio? Pues es que esta es una mujer. Espérate, o sea, Sí, exacto. vamos, que hay políticas que se implementan, pero dices tú, relájate, o sea. Hay muchas cosas que se tienen que ver antes de establecer El modus operandi, todo eso. ese resultado. O sea, Ujú. si tú vas a llegar de, es un homicidio, es un feminicidio. Oye, espérate, cabrón. O sea, Se todavía investigará como tal, pero pues No. Tienes que descartar cualquier no sabes, posibilidad. no Exacto. puedes establecer, decir, ya es esto. Pues no. O se suicidó, o ¿cómo? O sea, espérate, güey, no Ujú. sabes. Exacto. O por ejemplo, la más típica, ¿no? ¿Tú cómo sabes que un cuerpo, si mal no recuerdo, algo de que no sé, encuentran un cuerpo calcinado en una habitación, la queman, lo que tú quieras, y creen que pues murió pues, de un accidente, se incendió la casa y pues murió, ¿no? Y dicen, oye, ¿y tú cómo sabes que pues no lo mataron antes y que pues la escena fue controlada, ¿no? Ah, porque los pulmones no tenían humo, ¿no? Entonces, vaya, vaya. O sea, también hay un contexto, pues, médico, o sea, lo que tú quieras. Sí, forense. Vaya. Forense, que, vamos, reitero, es un pensamiento muy absurdo porque al final de cuentas lo vemos a través de Hollywood, o sea, lo vemos a través del cine, que lo bajan a un nivel no técnico de nosotros, o sea, cualquier tonto, pendejo como yo, sabe que un cuerpo no pudo haber estado dentro bueno, no pudo morir calcinado como accidentalmente porque los pulmones no tenían este humo. Entonces, creo que es muy difícil, ¿no? Ser un perfilador, ¿no? Sí, y la perfilación es solamente una parte, o sea, es una De un todo, es ¿no? una parte de la disciplina de las ciencias forenses, o sea, ni siquiera es como que, o sea, el perfilador no creas que es la persona más importante en el estudio del crimen, vaya, Ujú. porque hay muchas, como dices, hay muchas disciplinas dentro de esta ciencia y cada una se dedica a lo suyo para, como dices, en conjunto establecer todo este proceso que es muy largo y ese es uno de los problemas. Ujú. ¿Cuántos asesinatos no hay al año? No. De lo que sea. Ajá. Para cada asesinato tendrías que establecer todo este conjunto o mover todas estas herramientas, todas estas disciplinas. Y pues a veces no tienes los recursos para hacerlo, porque pasan tantas cosas al año que pues, tienes que destinarlos a veces para una u otra Exacto. cosa. Más bueno, las cosas de las autoridades, La burocracia. interés. No, y deja de eso, por ejemplo, cuando hubo lo de la reforma, tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero en el 2014 hubo una reforma muy importante que fue la modificación de nuestro sistema penal, ¿no? O sea, pasó del acusatorio al adversarial, ya no me acuerdo cómo. Yo la verdad no soy muy penalista, pero tomé cursos muy básicos de eso. Entonces se cambia y pues obviamente, ay no, sí vamos a hacerlo. Y ya los orales, ya nos sentíamos como películas norteamericanas así defendiendo a nuestro cliente, ¿no? Pero una de las situaciones que se manejaba mucho era el problema de el primer acercamiento. Y tú dices, la escena del crimen, o afirmas, la escena del crimen es el corazón, ¿no? O sea, de esta situación. Pero imagínate, vivimos en un país, México, tercermugroso. Mágico. Mágico, que todo sucede. Está peor que el País de las Maravillas. Donde, imagínate, la primera persona que llega a la escena del crimen siendo autoridad, pues en su momento eran los ministeriales, ahorita no recuerdo exactamente cómo se les conoce, la fiscalía, no sé cómo se llaman personas estas. Y ellos que se supondría que controlarían la escena del crimen. Pero pues imagínate que de repente se me antoja ver o ya vi un reloj, ya le vi la cartera y yo no digo, creo en mis autoridades, es otro mundo, es otro país, donde se contamina la escena del crimen a tal grado donde la firma pudiera haber sido algo en la cartera, o sea, algo tan insignificante que si en un momento dado tú no estás preparado para interpretar la escena del crimen, imagínate un mexicano que llegue
clase media, policía, no estoy diciendo que no, o sea, vamos, pasa, donde de repente dices tú, cualquier cosa puede contaminar la escena del crimen. Entonces es muy difícil, creo, vivimos en contextos muy alejados, incluso de todo lo que estás hablando, o sea, me hace muy alejado. Sí. O sea, creo que si escuchan esto dentro de 3 años, o 4 años, o 5 años. Es que, digo, esto es la parte teórica. Muy teórica. Vamos, no leemos un libro al año, o promedio, no leemos un libro. Imagínate, vamos a estar leyendo esto. Sí, no, esta es la parte teórica. O sea, estamos hablando, digamos, de lo que teóricamente representa, lo que es el concepto como tal de todo este proceso de perfilación para un asesino en serie. Pero pues, como tú bien dices, o sea, pues muchas cosas. No solamente interfiere el perfilador, ¿no? O sea, No, muchas otras el personas. criminólogo forense, el forense, las autoridades en este caso que llegan a la escena del crimen. O sea, son muchas personas, o sea, no es nada más el que analiza los patrones de sangre, o sea, son muchas Los personas. peritos, el perito en esto, el perito en el otro, el topógrafo, por ejemplo. Sí, o sea, de repente llega un momento donde dices tú, hay tanta gente que al final ya no sabes de tanto reporte que hay. Oye, o sea, una persona para cada caso y que como que de repente, imaginemos, hay 3 casos que en lo material están vinculados, pero ese perfilador de que cada uno nunca se ha hablado, nunca nada, y uno está, por ejemplo, ciudades como Ciudad de México, que está casi pegado ahí con el Estado de México, Tlaxcala o algo, que de repente pues, el perfil sería, el asesino serial trabaja en estos estados vinculantes que, como en todo mundo, bueno, no sé si estén conectadas las informaciones, pero deberían, las autoridades ni se tocan porque no se hablan o algo así, pues ¿cuándo se va a detectar, no? Que esa es una de las cosas que vamos a abordar. Me adelanto, entonces. La firma se compone de diversos aspectos del comportamiento susceptibles de ser analizados en la escena del crimen. Esto ya lo dijimos, ya te digo que... Está pasando, querido público. De igual manera, el tipo de víctima es siempre un elemento de la firma, ya que la consistencia de un claro patrón en su elección o su ausencia están relacionados de modo directo con la motivación profunda que tiene el asesino en serie, con aquello que expresa más íntimamente lo que pretende el asesino con sus crímenes. Y a ese núcleo íntimo de la escena del crimen es al que apunta el análisis de la firma. Okay. ¿Vale? O sea, incluso todo esto no lo puedes ver en la escena del crimen. O sea, la firma, puedes que sí, puede que no, pero hasta, como dice la doctora, hasta que no lo puedes interpretar, hasta que no capturas al asesino, es que dices, es que él te puede confesar, es que yo me robaba los juguetitos, o es que yo ponía, o sea, y ya puedes establecer un patrón, pero pues ya lo tienes ahí, ya lo capturaste, sí, ¿no? ya lo más fácil. Pero porque todo esto es susceptible de ser firma, es decir, la víctima es una firma en sí, porque pues al final del día, pues es el motivo o algo, o la fantasía que tiene el asesino que lo lleva a capturar a esa víctima. Claro, o sea, un asesino no puede ser un asesino si no mata a otra persona, porque pues si matara animales, pues no fuera asesino, sería un matador. ¿Sí? O sea, es la lógica, ¿no? Dicen que los asesinos solamente matan personas, pues claro, porque pues se crea ese delito de protección entre personas. No puede decir asesino de animales, no, güey, o sea, una persona no puede asesinar a un animal, o sea, técnicamente matas a otro animal, o sea, se asesina entre personas. Perdón, animalistas, discúlpenme, pero no puedo concurrir con ustedes de que asesinamos a animales, ¿no? Pero es claro, ¿no? O sea, al final de cuentas, el asesino per se, el primer elemento de su firma es esa persona, o sea, su víctima, y su víctima es, seas, no binario, transexual, es un ser humano. Es un ser humano, ¿no? Al final de cuentas. Con relación al modus operandi, la perfiladora también plantea el siguiente mito. Se pueden relacionar diversos crímenes mediante el modus operandi. Es decir, este es el mito. Ok. Y cito. El modus operandi ha sido otro concepto más bien confuso en la investigación de los asesinos en serie, porque los asesinos en serie no matan muy frecuentemente. Hay algunos que esperan años para cometer un nuevo crimen. Cuando se deciden, puede que mejoren algo,
que no acabó de funcionar la última vez y que no les acabó de gustar. Un asesino en serie puede que decida pasar del apuñalamiento al estrangulamiento, porque la última vez se cortó en el ataque y se manchó, no sé, su coche de sangre, ¿no? Puede que decida quizá que es mejor que disponga de más tiempo con la víctima, así que en vez de llevar al cabo su crimen en el exterior, pasa a realizarlo en un lugar cerrado. O puede decidir atar a la próxima vez a la víctima porque la vez anterior tuvo muchas dificultades en manejarla. Usar el modus operandi para relacionar diferentes crímenes también puede ser problemático si este cambia dentro de una serie de homicidios. Es posible que la relación entre todos ellos pase desapercibida y que no se aprecie la existencia de un asesino en serie. Okay. Del mismo modo, si asumimos que la observación del mismo modus operandi implica que estamos frente al mismo asesino, pues también podemos caer en el problema opuesto. Ahora, cuando se analiza esta conducta de firma conjuntamente con el modus operandi, se puede llegar a concluir qué es lo que motivó al asesino en serie a cometer el crimen. Puede ser, hablemos de venganza, de ira, sadismo, motivos sexuales, y como gran categoría central, que puede existir como móvil preferente, pero que se encuentra en todos los asesinos seriales y también en los violadores, el control, la necesidad de dominar, de ser alguien diferente, mucho más poderoso, de querer trascender la vida convencional que se lleva y aspirar a ser algo más que un ser humano sometido a la moral y a las leyes. Una de las cosas que se revisan para establecer un perfil criminal es el perfil geográfico. Y bueno, aquí es bien importante establecer este mapa cognitivo. Ok. Todos tenemos un mapa en la cabeza. Todos. ¿Qué quiero entender con un mapa en la cabeza? En este mapa figuran los caminos y rutas que seguimos en el transcurso de nuestras actividades rutinarias. Es la cotidianidad. Exacto. Okay. Ir al trabajo, ir a la casa, lugares de ocio. Y los delincuentes en este caso, los asesinos en serie, pues no son diferentes. También cometen sus crímenes y los cometen constreñidos en los lugares que conforman su vida ordinaria, que es lo que decías ahorita. En donde al final de cuentas se sienten más confiados. Exactamente. Okay. Los agresores sexuales y asesinos en serie, cuyos delitos son claramente premeditados y planificados, muestran una tendencia a actuar dentro de un radio en torno a 2 kilómetros en su lugar de residencia, que generalmente es su base para cometer los crímenes. Pero esto no quiere decir que determinados criminales prefieran pues marcharse lejos de donde se encuentran, en donde viven para cometer sus crímenes. Estos son los asesinos viajeros que les dicen. Ok, o peregrinos podríamos decir. Ajá, porque su trabajo les permite estar viajando constantemente y pues tienen esa oportunidad, okay, ¿no? Pero bueno, se considera otra población como su base de operaciones y de alguna forma ya se familiarizaron con ese otro lugar y como lo decías, localizan lugares donde sentirse seguros. Sí, claro, o sea, bueno, nada más antes de tomar esta parte de lo de la geografía de del delincuente, si quieres verlo así, este mapa geográfico de la siniestralidad, quisiera como que retomar el tema de lo que mencionabas respecto a la ficción o a la falsa creencia que tenemos, tal vez sí real, de la evolución del perfil psicológico, del perfil de asesinato del asesino, de la técnica del asesinato, a creer que... De la técnica del asesinato. Es que, por ejemplo, perdón, algo no lo dije bien, pero la idea es esta. Tú dices, es un mito que del modus operandi podemos presumir la serialidad del asesino. Ajá. Entonces, dices tú, no podemos hacer eso, o es una ficción pensarlo, porque al final de cuentas, una persona, y lo veíamos en el anterior plática que tuvimos, donde imaginemos, volvemos al tema donde yo no soy un asesino en serie, pero lo voy a contemplar desde mi persona. Imaginemos, se me ocurre asesinar, y pues lo más fácil ahorita es sacar un arma y asesino, ¿no? Pero como tú dices, algo salió mal, que en la próxima ocasión ya no utilizo, por ejemplo, un arma, porque digo, güey, hizo un desmadre, no sé. Eso, exacto, o sea, y tal vez no sea como una evolución propia, ¿no? Sino sea como precavido, o sea, ser un poquito más precavido. Digo, entra en la evolución. Efectivamente, entra dentro de un contexto evolutivo porque pues ya no lo hago de tal forma, o a lo mejor, no sé, en la primera ocasión dije, pues vamos a ver qué onda, y de repente dice, oye, el cuerpo sangra mucho,
y nada más traje pues 2 botes de clora de 2 litros y de repente me salieron 3 y ¿de dónde voy a sacar el otro? O sea, cosas así, ¿no? Vamos. Sí. Es muy absurdo, pero sí quisiera como contextualizarlo. Entonces, la próxima vez, pues dices tú, pues ya no me traje nada. O sea, literalmente la ropa que traía pasó, la quemo y punto. Y a la próxima vez, ¿qué crees? Me compro algún traje especial que me cubra y ¿no? O sea, esta evolución que a lo mejor dices tú, ya no lo voy a degollar porque le rompo algo y sale mucha sangre mejor. Le pico varias cositas y ya así. O sea, vamos. Sí, te entiendo. Evolucionó. Eso es como que es muy importante porque pues, en el cine, en la literatura, pues de repente sí contemplan mucho, o sea, o la historia de la película, la historia del libro, sí se basa mucho en eso, o sea, decir, esta persona, no sé, hasta incluso los apodan por eso, ¿no? El estrangulador de Iztapalapa, porque siempre estrangulaba, y dices, vamos, que no está fuera de lugar, pero como que de repente no se basa mucho en eso. No, a lo que voy, bueno, a lo que va la doctora Brown y lo que dice también al final, no podemos tampoco dejar de lado así nada más la evidencia. Exactamente, o sea, porque dice, si hay asesinos en serie que matan cada año, pero hay asesinos en serie que matan cada mes. O sea, si hay lo que decíamos la vez pasada, no podemos establecer una generalidad de todo como siempre, o sea, eso nunca va a pasar. Y más en el talante de la psicología siempre lo hemos dicho, o sea, digo, no con un asesino, con cualquier persona. O sea, ¿por qué? Porque la psicología al final del día pues son conjuntos de axiomas, o sea, no es una ciencia como tal. Okay. Es una conjunto, es una que disciplina. Va en la práctica, va sacando... Es una disciplina que estudia el comportamiento humano y el comportamiento humano, o sea, al final del día, pues está bien cabrón. No, deja de eso, o sea, pues es que, vamos, puedes generalizar contextos, pero de repente puede pasar algo que te rompa, porque al final de cuentas el ser humano va evolucionando. Por supuesto. Sí, digo, muchas de las cosas o muchos de los estudios que incluso ya también lo habíamos mencionado, van en función de todo este proceso inicial de estudio que tuvo el asesino en serie que decíamos con Robert Ressler y John Douglas, los agentes de la FBI. Entonces, cuando ellos empezaron a establecer estos patrones de crimen del asesino en serie, pues mucha gente se empezó a basar en ellos. O sea, no es ciencia, ciertamente. O sea, como tú dices, son axiomas que han funcionado y en cuanto a su funcionalidad dentro de esta... Y los estás estableciendo en función de una serie de experiencias exacto. Que has tenido y demás, que no digo que no sean totalmente carentes de función, sino vaya... Pero han sido eficientes dentro del contexto. O sea, es decir, oye, A, B ha sido C de 9 de 10... pues obviamente hay que tomarlo como referencia. Sin embargo, siempre va a haber un 10 que no va a funcionar y que tienes que hacerlo. Sí, efectivamente, esa parte la entiendo. Sí, las comparativas que se hacen como generalidades, pues son las que no te van a ayudar, vaya. Porque pues tú puedes decir, como dices, este asesino le quitaba la prenda íntima. Pero pues no sabes, como dices, si llegas a la escena del crimen y no la tiene, pero no sabes si alguien se la llevó o algo. Se la llevó... Si ella no traía, a lo mejor. Exacto, o sea, de repente puede pasar una situación extraordinaria que hasta inclusive el propio asesino dice, oye, chale, o sea, vamos. Y nos vamos a burlar, ¿no? Chale. Yo me quería llevar la panty y no la trae. Exacto, ándale, exacto. De repente, chirón, o sea, ¿qué onda? ¿Qué me llevo ahora? Entonces, pues obviamente pueden pasar cosas extraordinarias dentro de este contexto. Claro, también. claro. Y pues dices, oye, ¿qué onda, no? Y está muy interesante esto porque, si bien es cierto, dices, a esto lo llamamos evolución del crimen dentro de un asesino, pero no se basa, o sea, esta evolución propiamente dicho no va enfocado a su captura o a su interpretación, sino de repente dices, bueno, evolucionó, hace un poquito más difícil, o sea, el modus operandi no es un referente para calcular. Sí es parte, del estudio. Sí, claro, sí, o sea, vamos, porque sucede. Sí, pues claro. Pero no, como ella dice, no es un 100% que yo me voy a basar porque pudo haber evolucionado esta persona y en cuanto a esa evolución, pues obviamente si hoy asesinó con base en, no sé, en un estrangulamiento y de repente dice, oye... Se me antoja un cuchillo. Exacto, o se me antoja, o sea, vamos... Y caemos en el punto donde dices tú, ahora voy a experimentar con otro ahora. Es que, fíjate, mira, es que otra de las cosas que tienen los asesinos en serie, insisto, sin generalizar, es que regularmente sí siguen un patrón.
O sea, sí siguen un patrón de modus operandi y un patrón de firma. Generalmente, o sea, no es que siempre pase lo que dice ella. Sí. Sí, tampoco podemos descartar totalmente esa información, pero no podemos establecer de forma empírica luego que esta es la firma o que esta es, Exacto. sino que pues todo lleva un proceso de estudio y un proceso de recolección de evidencias y demás, que para cada caso puede resultar diferente. Exacto. Sí, naturalmente el perfilador puede establecer relaciones, establecer relaciones entre un crimen y otro, pero no necesariamente Es el modus. es el modus operandi. Entonces, sí hay muchos asesinos en serie que incluso, si no pasa la escena como ellos la fantasearon, ya no matan a la persona y se van y la dejan vivir. Sí, eso sí, o sea, sí lo contemplo. Sí ha pasado que dice, no, pues es que yo quería que esta mujer fuera tal. Hubo una asesino en serie, y ese sí no me acuerdo del nombre, que había matado a 2 mujeres y la tercera mujer la violó y la iba a matar, pero ella le dijo, es que mi papá está enfermo y lo estoy cuidando, tiene cáncer. Y hubo una empatía. Y hubo como un clic de empatía y dijo, y la dejó ir. O sea, puede ser. Le mueve la emoción, Pero pasa algo. No la emoción, digo, algo psicológico. Exacto, que le impacta, ¿no? Que él vivió, algo. Empáticamente hablando. Y la dejó ir. Oye, y también, otro tema antes de pasar a esta geografía, esta temporalidad que puede favorecerle incluso en la investigación. Vamos, volvemos al tema, ¿no? Imaginemos que vinculado al tema de la geografía criminal del asesino, de repente tú dijeras, es una persona, imaginemos, ¿no? Una persona que vende, que trabaja por una empresa normal, gente común, que viaja y de repente, me imagino, viaja a Monterrey, a Nuevo León, viaja a Tamaulipas y va haciendo asesinos y a lo mejor viaja temporalmente 1 mes, cada 2 meses. Y esa temporalidad le favorece a él porque, como tú dices, el tiempo de reposo de que ya asesiné, ya se aniveló esta necesidad de asesinar. Y pasan 2 meses y es cuando él, no con base en su necesidad, o sea, como que controla esa necesidad. Con la oportunidad, pues. Con la oportunidad dice, bueno, pues voy a viajar el próximo mes y me voy a controlar. Y llega un momento de que, pues, educa a esta sensación. Sí. Y de repente, como volvemos al punto, ¿no? Los de Monterrey tienen un asesino, los de Tamaulipas tienen otro. Y para los efectos de la burocracia, decir, pues se archiva, matar a una persona, no hay conexión. Pero empieza de alguna forma a generar ciertos movimientos sociales. Es decir, por ejemplo, el destripador de Yorkshire en Inglaterra era precisamente un transportista que iba viajando y mataba prostitutas, que se las encontraba en el camino y si las trepaba y las mataba, ¿no? Ok. Pero sí, obviamente, y mató mucha gente, nada más que llegó un momento en el que pues ya alguna persona lo vio y, oigan, están matando gente, no suban con desconocidos, ya sabes. Sí, ¿no? O sea, ya siempre empieza a ver como la persona que dice, oye, matar, vamos, en un contexto de el sexo servicio en carreteras, porque se da mucho en realidad si tú viajas para Lagos de Moreno, si tú viajas para Ciudad de México, pues obviamente los traileros pues manejan esa situación, o sea, pues vamos, las necesidades propias que no las tienen en su casa. Inclusive otras necesidades, porque de repente pues hay ciertos fetiches, ¿no? De repente pues la mayoría de las prostitutas son hombres o son homosexuales. Hay comunidades, ¿no? O sea, de repente ya hay como esta comunidad y de repente pues desaparecieron 2 personas, ¿no? O 3 personas, ¿no? Se encuentran. Entonces hay puntos rojos que de repente como tú también dices, pueden empezar como a reflejar y es cuando el asesino también dice, espérame. Se está moviendo, ya escuché algo que de repente pues deja de asesinar y pasa otra vez. Exacto. Sí, de hecho, ese periodo de enfriamiento lo tiene el asesino, no importa el periodo, es un periodo que él tiene de tranquilizarte de alguna forma, pero también hay asesinos en serie que de repente se confían
o tienen de repente el rush, te empiezan a matar, no sé, una persona cada 2 meses y de repente ya una cada mes y luego una cada 2 semanas porque empieza a elevarse ese rush y esa necesidad. Digo, no todos pasa, pero sí ha pasado. Y de repente se hacen confiados y ya empiezan a valerles madre y ya los capturan, ¿no? Y no los capturan por eso, los capturan por una multa o una pendejada así, otra cosa. Y los identifican. Ajá, exactamente. Pero sí, sí pasa que durante ese periodo de enfriamiento tienen como esa oportunidad de... O sea, no tienen la necesidad, pues, en su momento. Sí. Y pasó mucho con BTK, Torture and Kill. Ese sí lo capturaron, ya estaba viejito el señor, o sea... Y reconoció todo. Sí, reconoció, sí, pues ya. Lo capturaron mucho después, el crimen ya estaba enfriado, o sea, el caso ya no... Pues ya, lo dejaron así. Y él mató mucho tiempo, mucha gente, y de repente ya no mató. Así. Ya. Y pasaron 9 años. Y él no mató a nadie hasta que salió en la tele como que, el asesino de tal que mira, nunca lo capturaron. Y el güey así de, pues soy yo, no mames. Y mandó a la policía, soy yo, putos. Y la policía, no mames. Y a ver, compruébanos que eres tú. Y lo atraparon. Pero otra pregunta, esta temporalidad, yo lo venía manejando de decir, bueno, hoy asesino, 2 meses después asesino, pero como un asesinato. Pero ¿existe como un tiempo? No, o sea, un tiempo establecido así. No, por ejemplo, imaginemos, tal vez no te diría que, cada Semana Santa quiero asesinar, o sea, algo pasa que la luna, no. Puede ser. Sino, bueno, no sé, la verdad, no tengo mucho conocimiento de eso, pero lo que quiero decir es esto. Imaginemos, vuelvo al punto, personalizador a mí. Si hoy tengo sensación de mato y baja, pero puede suceder que exista como esta amplitud, es decir, que de repente esa sensación no tenga su periodo de relajación, de reposo, lo que tú quieras, o de enfriamiento, sino como que necesite como más, que llegue incluso a esa sensación de durar como semana, perdón, esa sensación de asesinato, lo que tú quieras, violación, lo que tú quieras, pueda durar no el momento, sino como hoy asesino, mañana tengo que asesinar otra vez, porque esa sensación como prevalece. Es que depende del asesino. Depende mucho, sí, también puede pasar eso. Sí, porque o sea, ahí no hay un patrón, o sea, no hay algo establecido, vaya, eso depende de cada asesino tendrá su necesidad o su periodo, vaya. Precisamente la definición per se del asesino en serie es que existe ese periodo de enfriamiento, o sea, tiene que haberlo. Sí, debe de haberlo. Sí. Pero, por ejemplo, te digo, yo lo venía manejando y a lo mejor también lo interpreté así, donde el periodo como del clímax de él, o sea, si quieres verlo así como caliente, duraba nada más, podría durar como una semana en el sentido de proyectar el asesinato, sea como dure, ¿no? Como lo habíamos dicho, puede durar una semana, como planificar y ya como llegar al clímax y baja otra vez el enfriamiento. Pero mi pregunta es, el asesino puede durar planeando asesinar, pero no per se llegue posteriormente el periodo de enfriamiento, sino como que llegue, por ejemplo, planifica con su víctima, la primera víctima, no se enfríe, sino que como que quiera otra víctima, igual vuelva a empezar otra vez el proceso, pero sin el periodo de enfriamiento. Pero es que ese es el periodo de enfriamiento. O sea, el periodo de enfriamiento se me refiere al momento en el que deja de matar. O sea, aunque esté planeando matar a otra víctima, ese es un periodo de enfriamiento. O sea, puede haber un periodo como de enfriamiento ficticio, a lo mejor lo estoy interpretando así, es decir, y o sea, como que siento yo que a lo mejor sí te estoy entendiendo, pero como que quiero que me quede un poquito más claro. Yo quiero asesinar a una persona, independientemente el periodo que tarde, ese es el periodo caliente, o sea, todavía, o sea, no de enfriamiento, sino como que de proceso de asesinato. No, el asesinato es el clímax. El clímax. Sí, pero previo a eso, desde el momento de que yo quiero decir, esta persona va a ser... Pero ahí no estás matando a nadie. Ese es tu periodo. Ese puede ser un periodo de enfriamiento. Sí. Tú no... Aunque yo tenga en la mente que no quiero asesinar. Sí, vaya, mira, el periodo de enfriamiento no se refiere a que estés caliente o frío. Se refiere al periodo en el que no estás matando a nadie. Es el periodo en el que tú haces tu vida normal. O sea, sin pensar en... No, sí puedes pensar. O sea, no eso. Tú puedes estar planeando matar a otra persona. Siempre va a ser es lo que ya como que ya no comprendí, como que no logro comprender. Periodo de enfriamiento o
momento en el que te esperas para matar a otra persona. Ajá. O sea, periodo de enfriamiento no se refiere a que estés o no caliente por matar a alguien. Se refiere a que no estás matando a nadie. Se refiere a que matas a alguien y sigues tu vida normal, social, sin ningún sin ningún remordimiento. ¿Puede en este momento estar pensando en otra víctima? Sí. ¿Y todavía se le considera como periodo de Sí, enfriamiento? hasta que matas a otra persona, pues ya la mataste, ¿no? O sea, Entonces los periodos bueno, perdón. es que no hay periodos de calentamiento. Bueno, o mejor dicho, bueno, yo lo entendí. Hay periodos de planeación, pero... Exacto, es lo que te comento. Vamos, el clímax del periodo de planeación es el asesinato. Sí. O sea, ya, o sea, vamos, planeas y asesinas. A eso es lo que yo como que te quería entender, que es el periodo donde al final de cuentas el asesino está pensando y está procesando esta información. El enfriamiento es de que ya asesiné y como que ya no piensa en nada, o sea, ya como que su deseo de asesinar ya está satisfecho. Sí, pero el periodo de enfriamiento no se refiere a que no pienses en matar a otra persona, simplemente no estás matando. O sea, Okay. Matas a alguien... No importa. Y puedes planear durante, no sé, matar el otro mes, pero pues no estás matando a nadie. O sea, estás esperando, digámoslo así, si lo quieres ver de alguna forma. Eso no tiene que ver con una concepción mental. No. O sea, la definición se refiere a eso. O sea, que el asesino en serie mata a alguien, se espera, planee o no, lo que sea, lo mata a otra persona. Okay. Y así. O sea, esa es la definición del asesino en serie. No porque piense o no en matar a alguien, quiera decir que no está en ese periodo. Okay. O sea, sí está en el periodo. Él así per se ya. Sí, exactamente. Es que ya había entendido como otra situación que yo, bajo mi interpretación, y dije, ay, bueno. Sí, porque a lo mejor creo que sí te entendí. Te refieres como a ese el periodo de enfriamiento, te refieres a como que ya estoy tranquilo. Sí, como que hubo una satisfacción de ya no asesinar. Ajá. Y a lo mejor ya no hay una necesidad incluso de buscar a mi víctima, sino de decir, puedo hacer como una vida normal, o sea, bueno, entre comillas normal, y de repente existe una necesidad de asesinar y empiece como a buscar, o sea, es como un cazador, ¿no? O sea, como algo, ¿no? Que te impulse. Entonces yo pensaba que el periodo de enfriamiento es como decir, ok, ya asesiné, ya hay como una satisfacción ya cumplida, ya satisfecha, ¿vale? Y puedo estar así normal. Pues sí, estás normal. Puedes pensar en matar a alguien, pero estás normal. Claro, pero por ejemplo, yo creo que el momento de que bueno, yo estúpidamente que no soy un asesino serial, para pensar que quiero como, vamos, hacer algo, pues creería que la víctima me motiva. Es decir, ¿qué es primero? ¿La víctima o el asesino? Es decir, mira, a lo mejor mi contexto es diferente, pero por ejemplo, el asesino, ¿qué nace primero? ¿El impulso de asesinar y buscar a mi víctima? ¿O la víctima crea en mí la necesidad? No, es el impulso primero. O Entonces, sea, tú ya tienes un impulso, una característica de personalidad psicópata. O sea, y tienes una necesidad de matar, pero necesidad en función de tu fantasía que tienes de poder o lo que quieras. Mi realidad interna. Sí, pero, vaya, y en función de eso que tú traes ya buscas a una víctima. Pero lo busca. Sí, o sea, no es que estés buscando como tal. Pero a lo mejor encuentras una víctima que se adecua a tu perfil. A tu perfil automáticamente te vincula. Ahora, previo a eso, o sea, el impulso está ahí, lo entiendo, está dormido. Este periodo de que está dormido, ¿no es el periodo de enfriamiento? No, es el periodo. El periodo de enfriamiento se establece una vez que matas. O sea, matas, ya hizo todo. Todo lo que pasa antes de un primer asesinato no es periodo de enfriamiento, porque ahí es cuando se están estableciendo apenas el perfil, digamos, del asesino. Toda esta serie de fantasías que tienes, o sea, porque ahí no puedes establecer un periodo de enfriamiento porque al final ahí todavía no eres un criminal, o sea, no eres un asesino. O sea, no estás haciendo nada. No, claro, pero no estamos hablando como de lo legal. No. Yo te diría, sí, efectivamente. Pero es que tampoco yo puedo pensar en matar a alguien y no soy un asesino. Exacto. Pero, por ejemplo, mi pregunta es o sea, no estamos dentro de la... Es que en lo psicológico tampoco. O sea, diría Jacques Lacan, psicoanalista francés. Ajá. O sea, tú no eres una persona mala o no has hecho nada malo si no has llegado a la acción. Materializarle. O sea, obviamente lo entiendo. Pero si tú lo piensas, pues, ¿qué? No, pero por ejemplo... O sea, tú o yo, por ejemplo, podemos pensar, a lo mejor, en un momento de ir a matar a alguien, pero no lo matamos. No, pero por ejemplo, volvemos al punto. Si yo tengo impulsos, no porque tenga los impulsos soy un asesino.
Ajá. Ojo. Exacto. Ojo, ahí vamos. ¿Qué entendemos entonces por materializar el asesinato? Pues matar. No. Ojo con esto. Y eso como que algo que quiero como que también entender. Si yo tengo la necesidad de matar Ajá. y empiezo a crear las condiciones para hacerlo, la materialización del asesinato no es al momento de secuestrar a la persona o lo que tú quieras y llevarla y asesinar, no. Es desde el momento de que creo los vínculos con esta persona para empezar de alguna u otra forma a hacer mi camino. No, para porque... el clímax. O estoy equivocado. Sí, muchas veces el asesino en serie, Ajá. no muchas veces, casi siempre, el primer asesinato que cometen es como por accidente. Es decir, tienen la necesidad, o sea, tienen la fantasía. El impulso. Vamos a... La fantasía. La fantasía. No, ok. el impulso no, la fantasía. Ajá, ok. Tienen la fantasía. Tienen esa necesidad de poder sobre otra persona. Claro, ok. La tienen. Ahí punto. Psicológicamente hablando. Sí, como- exacto, es lo que te digo. Dentro de un Sí. contexto psicológico, ellos tendrán su fantasía. No habrá nada materializado. Ellos traen su necesidad. Sí, pero ahí no los puedes considerar ni siquiera psicológicamente como asesinos. Ok. O sea, porque no... O sea, aunque estén planeándolo, no lo han hecho. Sí, Esa- es como es pensar, una- soy rico, pero no lo eres, güey. O sea... Sí, o sea, no hay... sí sé a qué te refieres. O sea, sí es una línea muy delgadita. Ok. Una parte gris, si lo quieres ver así. Ajá, sí. Pero al final del día, digo, tanto en términos legales como en términos psicológicos. En términos legales... No. Pero No, en términos no. psicológicos tampoco, pues no estás haciendo nada. Es que, por ejemplo... Puedes tener el perfil de un psicópata, como Ajá. decíamos también la vez pasada, Sí. pero no necesariamente eres un asesino. No necesariamente eres un asesino en serie No, tampoco. claro, pero por ejemplo, yo te estoy hablando, es que creo que tenemos, bueno, yo creo que sí necesito tener esto muy bien claro. Yo, Para acá. ay, perdón, disculpe, es que me estoy alejando. Yo puedo llegar a pensar en asesinar, sí, esa parte lo entiendo, Sí. pero eso como sería como un periodo ¿cómo se le conoce al proceso de selección? ¿Cómo lo llamarías tú? O sea, donde el asesino empieza como que a buscar o encuentra a la persona y empieza como a hacer. Es que el proceso de selección Es- va en es- función. No es que haya un proceso. No, bueno, pero Va en ¿cómo lo función- llamarías? ¿Cómo va- llamarías esa pero etapa? hay una función, hay una fantasía dentro del asesino. O sea, La fantasía, vamos a ponerla que es previo a que él encontró a su víctima o su víctima lo encontró. ¿Cómo Ujú. se llama este proceso? O sea, el de fantasía lo entiendo. Pero debe de haber una parte entre ese periodo de aquí arriba de la fantasía y decir, ella es mi víctima. Que se materializa en cualquier contacto con la víctima. Es decir, yo fantaseo, guay, no sé, Ajá. imaginemos. A mí me gustan las mujeres pelirrojas o yo tengo la fantasía de poseer a una pelirroja. ujú. Si es que así más o menos lo puedo entender. Mira, te voy a poner un ejemplo A ver, con este asesino en serie, A ver. Ed Kemper, el asesino Ah. en colegiales. Él cuando iba a recoger colegialas, precisamente, que él era conductor o chofer o, No. o dices a recoger sí, colegialas. no es que él se dedicara a eso, o sea, él daba raid, o sea, por Ok, las colegialas, ok, y así ok. es como las mataba. Ok, ajá. Él, por ejemplo, antes de cualquier víctima que mató, Ajá. él tenía las fantasías de Ajá. matarlas. Sí las tenía. Sí, claro, pero Pero- no lo volvió asesino. O sea, tú podías tener la No, él ya fantasía. estaba, sí, claro. tenía. Pero Ok. lo que voy es que no tenía un periodo de planeación como tal. Es decir, y fue, por ejemplo, cuando fue a recoger colegialas, ellas se subían con él. Y una vez que estaban ahí dentro con él, él tenía un kit de asesinato, así le dicen, un kit. Es decir, traía cuerda y Pues lo que tú quieras. Ajá. y entonces subían con él y él tenía su pistola, porque tenía una pistola para amenazarlas de que no gritaran y eso, Ah, sí. pero no las mataba con el arma. Entonces Las violaba o las acuchillaba Ok. y violaba el cuerpo, era necrofílico. Pero se subían con él y él ya tenía la fantasía de matarlas, pero Claro. pero no las mataba. Y él decía, es que no me atrevía, o sea, no me atrevía a hacerlo. Y ya. Y así estuvo varias veces hasta que se atrevió la primera vez a hacerlo. Y cuando lo hizo estaba Ajá. muy nervioso, o sea, nervioso así de que, de muchas cosas, de que lo fueran a atrapar, de que se le escaparan, de que Mm. lo que sea.
Tan nervioso estaba que tenía una chava en la cajuela, subía 2 chavas esa vez. A la otra se la llevó al bosque, la mató. Y cuando regresó por la otra a la cajuela, sin querer al sacar la cajuela le tocó un seno y le dijo, ay, perdón, una disculpa, así como que, como que estaba muy nervioso, o sea, digo, pues, cuestiones así medias bizarras, ¿no? Como de güey, no mames, ya la vas a matar y te disculpas porque le pones un seno, o sea, no mames. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, porque sí sé a qué te refieres, o sea, sí te entiendo, pero no es que, o sea, no se puede establecer, que también es lo que platicaba con Daniel en el periodo. Una estructura. No puedes decir que un asesino es asesino hasta que no mata. O sea, aunque lo hasta que mate. No hay como una prevención, o sea, no hay como el primer acto, porque, por ejemplo, yo en lo personal, para hablar de un asesinato, también tendría que, que a lo mejor, no sé, secuestro no conlleva, por lo tanto, al delito de asesinato. Solamente el asesinato como tal es la pérdida de la vida de un ser humano. Ajá. Esa parte la entiendo. Sin embargo, reitero, sacando de contexto legal este punto. Sí. Y hablándolo desde un punto de vista, bueno, de algo un tanto psicológico, ¿no? Pero como para entenderlo, a mí lo que me llama mucho la atención es fantasear, está bien, entendemos que no es como tal. Pero no es un crimen, claro. No es un crimen, pero va a llegar un punto donde esa fantasía, por cualquier acto que la persona haga, o sea, el asesino, ya materializa el acto. Sí, que también pasó con la Mataviejitas, que también lo mencionábamos. O sea, siempre hay un punto de no retorno. Exacto, efectivamente. Que hace que, como un gatillo de una pistola, pum, que ya no para atrás, exacto. Sí, que mentalmente ya dices, puta, aquí ya valió madre y ya no maté. O sea, siempre existe en cualquier asesinato, cualquier asesinato de cualquier tipo, en serie, múltiple, todo lo que tú quieras. Pero, no... El hecho de planearlo, de fantasearlo, no te hace un criminal. O sea, no hablo de contexto legal. No, o sea, hablo del contexto psicológico. O sea, lo que me refiero es que puedes a lo mejor ver una persona que tenga un perfil psicopático, o sea, que tenga un trastorno antisocial de la personalidad. Pero si tú como psiquiatra o como profesional de la salud dices, no, es que este cabrón se va a hacer un asesino, no mames. O sea, no lo puedes determinar. Porque puede que sí, puede que no. Vamos. Exactamente. O sea, es que dibujó o puso en un diario que iba a matar. Pues no sabes si iba a matar. O sea, no sabes. Puede que sí, puede que no. O sea, puedes hacerle pruebas incluso proyectivas o psicométricas. Y no, es que este güey tiene cosas así medio raras. Pero aún así no puedes determinar si va o no a matar a alguien. O sea, es muy difícil. Sí sé a qué te refieres, o sea, sí te entiendo. Es que sí, te digo, a mí como que no me cuadraba mucho. Bueno, ahorita que más o menos más o menos entendí o estábamos platicando de este periodo de enfriamiento y esas situaciones, pues yo digo, pues es que ya como que dices tú, pues es que cualquier momento puede ser un periodo de enfriamiento siempre y cuando no mates. Y eso, espérate. Entonces, Pero de enfriamiento se refiere, o sea, insisto, el de enfriamiento se refiere al concepto. El periodo de enfriamiento, ya estamos hablando de un asesino, o sea, ya cometió crímenes. No, sí. Sí, ya mató. Yo inclusive todo eso, sí, pero ¿dónde empieza? O sea, es que, vamos, yo periodo de enfriamiento sí entendía como que, bueno, ya no pienso en esto, ya como que mi necesidad como bajó un poco. Es que también puede ser. O sea, ya no hay nada. Vamos, yo a lo mejor te lo puedo como ejemplificar, ¿no? De decir, oye, pues yo tenía necesidad de unas vacaciones y venía así como que, bueno, regreso de vacaciones, mi periodo de enfriamiento, ay, ya, me fui de vacaciones, ya estoy como otra vez trabajando. Pero va a llegar un punto donde empiezo otra vez a decir, oye, pues necesito vacaciones, todo lo demás. Pero ese periodo de enfriamiento yo pensaba que literalmente el asesino serial se enfriaba. O sea, literalmente ya no pensaba en eso. O sea, satisfacía una necesidad. Sí. Y ahora, mi pregunta es, ¿qué es primero? ¿La necesidad o el objeto de ser satisfecho? O sea, que te va a satisfacer. Es decir, vamos, no digo que amanecen con la necesidad de matar. Pero sí siento yo que a lo mejor pueden decir, oye, como que me hace falta, o sea, como que empieza como a renacer esa necesidad de sentir sangre, de sentir piel, algo, pero también puede ser un impulso externo. Ven a una persona con las perfiles y dices, esta persona es la que yo... Pero ya tienes dentro eso. No, claro, o sea, yo entiendo que ese monstruo ya, bueno, no monstruo, pero este sujeto que es el otro o lo otro, que podemos, para no hacer contextualizar, no llamarlo erróneamente, ¿no? La verdad no quiero hacerlo así, pero vamos, puedo comprender que puede el impulso que lleva a esta persona pues a asesinar puede ser interno, es decir, bueno,
que necesito buscar a alguien o encontrarlo de forma extraordinaria y decir, esta persona, y es ahí cuando empieza otra vez el periodo, reitero, yo lo llamo pues, contrario censo, sería como calentamiento de empezar otra vez a querer hacerlo. Es que, y el periodo de enfriamiento y es ya que también, insisto, ahí depende del asesino. O sea, puede ser que el asesino incluso, o sea, tenga 3, 4 mató, personas que ajá, los identifique. mató a, bueno, el caso, por ejemplo, de este BTK, el que te decía que mató que dejó de matar mucho tiempo. Porque no, a lo mejor no encontró un perfil. Porque, no, tenía familia y todo, tenía hijos y esposa y todo. Ujú. Pero la primera vez que mató a toda una familia completa. O sea, mató, y su intención era entrar a la casa y matar y violar a la esposa y ya. Pero pues él lo contaba con que el esposo creo que estaba incapacitado. Está Y en la casa, los niños todavía no se iban a la escuela. O sea, tuvo que hacer todo. fue en la mañana. porque, Ajá. Entonces llegó y, su pinche, pues tuvo que improvisar. O sea, digo, se escucha muy raro, pero tuvo que improvisar. ajá, Y pues mató a todos. A los niños, al esposo, a la esposa, hizo su desmadre. O sea, y él después de ese momento dejó de matar mucho tiempo. Pero para él, por ejemplo, hasta que vio él a una nueva víctima que le gustó. Exacto, o sea, el impulso externo. Ajá. Porque su interno ya estaba satisfecho. Sí, no, pero su interno ya existía. No, sí. Ajá. Yo entiendo que a lo mejor esa parte interna nunca termina de irse, ¿no? O sea, sí, es una parte inherente de su naturaleza. O sea, eso yo entiendo que es parte que está ahí, ¿no? Pero latente y no está. No, latente sí está. O sea, está latente porque pues está ahí. Es que no sé por qué como que vamos, es como, no sé, ¿cómo te diré? Es como tomar una cerveza, ¿no? De repente dices, bueno, vamos, digo, es algo muy absurdo o no sé, hay como necesidades que de repente dicen, oye, pues no he fumado. Se me antoja. Y se me antoja, ¿no? Como que nos vamos, te digo, es muy absurdo, lo entiendo, muy tonto inclusive, pero como que yo trato de entenderlo como natural, decir, oye, pues ahora lo quiero hacer. Y a lo mejor satisfice una necesidad que está en mí, baja. O sea, lo puedo controlar, ¿no? Ese es un hecho, o sea, es un hecho que cuando consumas el acto, eso es con cualquier droga, o sea, exacto, yo digo, consumas el acto y en el momento pues ya estás satisfecho, pero llega a volver a ese thrill, esa necesidad de emoción, esa activación, ¿no? pues es como generar los neurotransmisores, dopamina y otra vez siento que necesito eso, como una droga, ¿no? Okay. En el caso de ellos, pues es asesinar a alguien y eso les conduce a sentir esa emoción, digámoslo. ¿Debe haber una línea de ellos o una como, no sé, como clasificación? No es que sí hay clasificaciones, o sea, precisamente están bueno, hay muchas clasificaciones, ya habíamos hablado que la más simple es la de organizados y desorganizados, no. Pero los organizados precisamente tienen esa característica, que tienen ese control de impulsos más, que pueden decir, pues maté a alguien porque pues te quería y yo puedo controlar, pues no voy hasta el otro mes. O los desorganizados son más de impulsivos, más impulsivos. Pero a lo que iba como clasificación, cometí el error de comentarlo así, pero no como clasificación, sino como niveles, ¿no? Decir, a ver, ya maté, mi necesidad fue satisfací mi necesidad, satisfice mi necesidad y está en un nivel bajo, o sea, yo lo puedo controlar y puedo estar, ahí está, a lo mejor no puedo pensar en ella. Asesino, sí. Exacto, te digo, pero a lo mejor sí puedo llegar a generalizar en ese sentido, porque a lo mejor hay asesinos que sí tienen, como te digo, estos que lo controlan. Va a llegar un momento, tal vez de forma interna, donde pues va y empiezas a ir creciendo, claro. Y una externa, decir, oye, me gustan las pelirrojas, me gustan estos, y de repente la veo esta. Entonces, es una necesidad, bueno, el objeto externo me motivó a realizarlo, que internamente, pues, de 0 a 1000, puta, llegó, que a diferencia hubiera sido interno-externo, donde dices, va subiendo. Sí, pero por ejemplo, puede ser que vea la pelirroja y acabe de matar, pero dices, ya me la quiero, pero voy a planearlo. Exacto, entonces, pero ojo, en ese es a lo que voy. Si la ve, es cuando ya empieza el periodo, ya empieza un periodo de lo que yo estoy llamando como de calentamiento. Ya el enfriamiento... no, pero es que insisto, el periodo de enfriamiento no se refiere a que esté frío o caliente, se refiere a que en ese rato no está matando a nadie. Exacto, es lo que te digo, vamos, mejor lo hago a tus palabras. Ahí el periodo de espera. El periodo de espera no está matando, pero para mí, como que me causa un poquito de ruido
porque entonces estaríamos contemplando que solamente el periodo de activación o de esta situación es cuando mata. Yo creo... No. O sea, no es que se active o se desactive. O sea, ya tiene la situación, ya tiene la necesidad, pues. O sea, sí, ahí está. Sí te entiendo en esa parte, pero existe esa clasificación de asesinos como tal, de asesinos seriales, porque es una forma de poderlos estudiar. Entonces, por eso existe esta definición para ellos, porque tienen este periodo de espera entre un asesinato y otro. Y como te digo, no quiere decir que estén fríos, o sea, en cuestión de necesidad, sino que simplemente no están matando a nadie en ese momento. Okay. Si los comparamos con los asesinos múltiples no tienen periodo de enfriamiento. Ellos se dicen múltiples porque en una sola sentada, o sea, como un tirador escolar, matan a quien se atraviese. Y fue una situación esporádica, o sea, espontánea. Bueno, no tan espontánea, también es una situación que va creciendo de planificación también, porque pues no cualquiera. Pero en ese periodo matan a todo, o sea, matan, no sé, 10, 15 personas o más, dependiendo, pero ese es un asesinato múltiple, ahí no hay un periodo. O sea, ellos matan a quien caiga y hasta que los capturan, o sea, en ese mismo rato, ¿no? Ni hay periodicidad, porque a lo mejor puede ser una ocasión donde mataron a varios. Y se suicidan regularmente. Efectivamente, ya no hay. Entonces, a eso voy con que hay clasificaciones para el estudio del crimen, o sea, en general, el crimen, violencia y en este caso los asesinos en serie. Los asesinos en serie están clasificados así porque así es como actúan. O sea, vaya, dependiendo del asesino, pero actúan de esta forma. Es decir, no, si digo un chingo, es decir, me voy a tomar un shot cada que digo eso. Cada que cometen el crimen, se esperan. No es que se enfríen, se esperan. No, es que te digo, esa parte... Y lo cometen otro crimen. Se esperan. Periodo más o menos, pues depende del asesino. Puede ser que esperen 3 días. Y maten. O sea, pero se esperan. Richard Ramírez esperaba, no sé, mataba a alguien, esperaba 3 días y mataba a alguien. O sea, depende del asesino. O sea, entonces, sí te entiendo, sí sé a qué te refieres, pero pues funciona de esa forma. Ahora, lo otro, volvemos ya al tema, ya damos seguimiento, la geografía, ¿no? ¿Pero qué crees, Felipe? Ya nos acabó el tiempo. Que nos acabó hace media hora. Chango. Entonces vamos a ver lo de la geografía en el siguiente episodio. O sea, lo vamos a grabar de una vez. Lo vamos a grabar de una vez, pero ustedes lo van a ver hasta dentro de 2 semanas, porque esta será la otra semana. Pero bueno, gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado de este episodio, denle seguir, pulgar arriba, denle me gusta en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Denle la campanita para que les avise cuando llegue el otro video y compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo, y pueden escribir argumentosincómodospodcast@gmail.com. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.